En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 3 de septiembre del 2022, pues contemplamos el Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5, donde una vez más los fariseos increpan, increpan a Jesús porque los discípulos arrancan pues las espigas para comer en un día sábado. Y esto, hermanos, me recuerda a una anécdota sobre una madre primeriza, y en esa época había un libro donde hablaba bastante del cuidado de bebés y niños, que era de un gran escritor conocido de esa época. Y bueno, pues este cuidado de bebés y niños era pues la última palabra en materia de cuidado infantil. Y en ese entonces, como muchas madres de la época, todas las compraban. Y había una madre primeriza que también tenía ese ejemplar, ese libro. Entonces, en uno de sus días, su bebé recién nacido lloraba sin cesar. Y pues ella se preguntaba, el bebé había dormido bien y estaba bien alimentado al despertar. Entonces, ¿por qué se vuelve a llorar?, se preguntaba la madre. Y recurrió al libro para averiguarlo. Y el bebé siguió llorando. Todo el tiempo siguió llorando. Y en ese entonces la abuela estaba observando la escena de lo que la madre hacía, buscando en el libro lo que tenía que hacer, porque el bebé tanto lloraba. Al final la abuela, perdiendo la paciencia, le gritó a la madre y le dijo: por el amor de Dios, deja el libro y coge al niño. Deja el libro y coge al niño. Hermanos, los fariseos del Evangelio de hoy son como la madre primeriza de la historia. Sus cabezas están totalmente enterradas, hermanos, en la ley, y no miran a los discípulos y ven su necedad humana. Y ven solamente la necedad humana, y al centrarse en las minucias, centrándose en esas pequeñeces y minucias que son puramente leyes escritas, se perdieron el panorama más amplio del amor. Es por eso que hoy, hermanos, en este evangelio nos presentan esa actitud tan legalista de los fariseos, que no ven más allá de la letra de la ley, no ven más allá de eso. Están más preocupados por el cumplimiento de la ley del sábado que de darle de comer al hambriento. Han visto que los discípulos arrancaban espigas, pero no se han dado cuenta de que lo hacían porque tenían hambre, ya que nadie les había dado un bocado o un pan durante ese día. Amén. Entonces, hermanos, es triste ver que muchas veces, esta escena se repite en nuestras vidas, hermanos, cuando estamos más ocupados de no faltar a la liturgia del domingo y descuidamos la caridad más elemental, es decir, la que debemos practicar en nuestras propias casas. Nos preocupa si la gente llega o no llega tarde, si la plática o no en la misa o en pocas veces es o no es. Volteamos a ver las necesidades de esa gente. Hermanos, el Evangelio de Jesús es claro, que al centro de toda vida, de toda nuestra vida, está la caridad. Lo cual no significa no cumplir la ley, claro está, debemos de cumplirla, pero por encima de ella está la caridad. Amén. No se trata de cumplir la ley, sino darle a esta el justo puesto que Dios le ha dado. Entonces, hermanos, no descuidemos velar por los que menos tienen, por los que pasan necesidad, por los que nos necesitan, por aquellos que para comer van contando espigas o cortando espigas en el camino. Amén. Ofrécete, hermanos, ofrécete tú, para que no tengan que cortar esas espigas. Hazte solidario con el que pasa necesidad y habrás cumplido todo lo que está en la ley. Pues Jesús deja en claro, hermanos, el cambio de paradigmas que está sucediendo hoy. Hay que cambiar la mentalidad ante la salvación y el posicionamiento de Dios con su pueblo, hermanos. Hay que superar la noción de alianza, porque Dios ha cumplido su palabra. Nos ha enviado la salvación, la restauración
del orden original desde el inicio de la creación. Somos criaturas amadas por Dios y se ha establecido una forma nueva de relación amorosa. Somos hijos y Dios es nuestro Padre. Ya no es el innombrable, sino a quien llamamos Padre de ahora en adelante. Ya no es el justiciero, sino es el misericordioso que espera nuestra conversión. Ya no es el Dios lejano, escondido, que habla desde la nube, sino quien nos envía su Espíritu para que conviva con nosotros. Amén. Entonces, hermanos, es hora de anunciar y alegrarnos por esta gracia de Dios que Dios nos ha dado a todos nosotros. Es Jesucristo nuestro Señor. El amor está por encima de la ley. El amor muchas veces, hermanos, nos ha salvado. Ponte a pensar, ¿o no? ¿Y alguno de ustedes quizás ha leído el catecismo de la Iglesia Católica? Es decir, ¿la ha leído completa? Me cuesta un poco creerlo que todos sea así. Es que en realidad, hermanos, el catecismo son muchas páginas. En principio, no está mal el esfuerzo de hacer una síntesis de todo lo que es nuestra fe y nuestra moral. Pero al final, deseo ponerlo en práctica todo y decirlo, todo termina creando un libro de más de 1000 páginas. Son muchas, ¿verdad? Demasiadas quizás. No puedo llegar a pensar, hermanos, que para ser cristiano haga falta leer, estudiar y asimilar todo lo que se dice ahí. Es más, ni siquiera sé si es fácil cumplirlo todo. Y al mismo tiempo tiene que haber un criterio que ordene todo lo que se dice en ese libro. Sobre todo para no llegar a pensar de lo que el ser cristiano es cumplir con un código de normas. Y ante esto Jesús responde sencillamente que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Se pone por encima de la norma, hermanos, de la ley. Y nos da la clave para esta y para todas las normas. También para nosotros, para nuestro catecismo. El bien de las personas, hermanos, es lo que da sentido a las normas. Eso es lo verdadero. El bien, tu actitud, tu actuar, tu pensar, tu hablar. A cualquier norma le da sentido. Amén. Nunca, 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 hermanos, hay que poner a las personas al servicio de la norma. Ahí es donde estamos. Ahí es donde debemos estar. Hoy los discípulos de Jesús comprometidos en el bien de nuestro hermano, de nuestras hermanas, como dijo Pablo VI, al servicio de todas las personas y de todas las personas, redundando, porque hermanos, todo lo demás está al servicio de esto, hermanos, sin excepción, todo. Amén. Entonces, reflexionemos hoy día. No seamos como aquellos fariseos que solamente están parametrados y encerrados en las leyes y normas. Busquemos más allá, veamos lo que es verdaderamente el servicio, el verdadero servicio, que sea el Evangelio de Jesús el centro de toda nuestra vida, y ese es el centro de nuestra vida, está el amor, hermanos, y la caridad, el servicio, el comprender y entender. Quizás somos humanos, nos dejamos llevar del momento, nos viene la cólera, a veces el resentimiento, pero por sobre todo eso debemos de ver a las personas y decir, empezar a tener misericordia y decir, bueno, perdona, Señor, perdóname a mí por no tener paciencia ante tal hermano o hermana, ante tal pariente, ante mi esposo, mis hijos. Perdóname por no ser comprensivo, pero también perdónalo por su carácter. Ofrece, hermanos, ofrezcamos esa vida, seamos esa espiga, más allá de ser cumplidores de una simple norma, de una simple ley, que por supuesto no está mal, pero por encima de ella está el amor. Oremos. Señor bendito, hoy te pido humildemente que me des de gracias, que me llenes de tu amor, para poder servir a los demás con caridad, para entender
que yo soy esa espiga para aquellos que verdaderamente la necesitan. Ayúdame a ayudarlos, Señor, a esas personas que están vacíos en el corazón, aquellas personas que deben entender que la fe va más allá de un código de normas, que va más allá que un estudiar y un leer y un asimilar todo lo que dice dentro de ella, que solamente el amor y la caridad y la fe está por encima de todo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.